Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hay mucha expectativa en el Ecuador con esto de la aplicación del 15% del IVA. Hay quienes opinan que, bueno, hay que aportar a esta guerra interna, que parece que la estamos perdiendo, porque últimamente nuevamente los bombazos, las vacunas, los secuestros, los crímenes tipo sicariato, y no pasa nada. Parecería ser que la estamos... Y además, ¿dónde están los 11.000 detenidos durante todos estos operativos que las Fuerzas Armadas y la policía ha emprendido en el país? ¿Dónde están? ¿Dónde están los más de 300 supuestos narcoterroristas que ha capturado en estos operativos las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están? Es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿por qué el 15%? Fue solamente pantalla para poder tener un recurso y poder nivelar el presupuesto de financiado. En fin, ¿cuál es la repercusión que va a tener para todos nosotros, para el bolsillo de los más pobres, los chiros, como nosotros? Vamos a conversar el tema con el analista agropecuario, económico y político, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, a quien saludamos en la capital de la República. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos siguen en las... Usted es un hombre que está vinculado a la producción, está vinculado al tema económico. ¿Ha hecho algún análisis respecto a la repercusión que el 15%, que la elevación al 15% del IVA va a tener en los productos de la canasta básica, en los productos en general que consume el pueblo, ropa, zapatos, teléfono, celular, internet, etcétera? A ver, yo creo que el análisis debe ir por dos lados distintos. El primer aspecto que impacta el IVA tiene que ver con especulación, lamentablemente. Ya muchos espacios, muchos productos han elevado su precio y el IVA todavía no sube. Entonces, esa elevación de precio no es técnica, es una especulación pura y dura. Al otro lado, vamos a ver que sí debería existir un cierto impacto en ciertos productos y un impacto mínimo en prácticamente todos. ¿Por qué? Hay productos de la canasta que no graban IVA, por ende el impacto debe ser mínimo en virtud de que los combustibles graban IVA. Entonces tenemos un IVA en la gasolina, en el diésel, que va a tener una repercusión, pero es insignificante, porque cuando vemos cuál es el impacto del IVA en el galón de diésel o el galón de gasolina, vemos que hay un impacto de 6 centavos aproximadamente. Pero cuando vemos que ese galón se distribuye en un sinnúmero de kilos de peso de producto, nos damos cuenta que es menos de una centésima de centavo. O sea, realmente, si bien se puede cuantificar matemáticamente, ni siquiera se puede cuantificar económicamente porque sería mucho menos de un centavo en el producto final. A eso regreso, a que el mayor impacto no es necesariamente económico en el tema de impacto real, sino especulativo. Otros productos sí van a tener un impacto directo en el cual el IVA subió al 13% por ley, pero inmediatamente sabemos que el decreto ejecutivo ya está, subirá al 15%. Don Rodrigo, especulación, no solamente en los mercados mayoristas, en los mercados de víveres, también en las grandes cadenas que están en los grandes moles en el país. Y la pregunta es, ¿tenemos intendentes de policías en las provincias para que hagan un control de eso? Y es fácil hacerlo. Yo decía hace un momento, acudo cada quincena con mi esposa a comprar. Y tengo las listas, pues, de enero, de febrero y de marzo. Y hay reajustes de 5, 10, 15 y 25 centavos incluso de algunos productos. Pero los intendentes de policías, ¿dónde están? A ver, yo creo que aquí hay un tema, un producto que se ha elevado en 25 centavos, tiene que haber sido un producto caro para que el impacto del IVA técnicamente calculado llegue a los 25 centavos.
no es solamente un tema de poner más controles y más burocracia, porque ese es el otro lado. Ajá. Más controles terminan siendo más agentes de control y quienes quieren pasarse por los agentes de control terminan fomentando, así como la especulación es una forma de corrupción, la sobreregulación deriva en otras formas de corrupción. Lo que va a terminar sucediendo es que en productos que no sean de necesidad inmediata, va a haber un impacto en el consumo. Y ese es uno de los problemas mayores. A veces porque realmente el IVA impacta en ese producto o a veces porque preocupa que se dé esa situación. Entonces la gente evita hacerse el posible gasto extra por el acto del IVA. Y eso ya está cuantificado. Está claro que el IVA probablemente del 15 se va a quedar de largo, no solamente el del 13, pero apostémosle más bien a ver cómo vamos a hacer el otro lado. Y yo creo que tú has planteado algo que es mucho más grave. Hace una semana, 2 semanas atrás, ya aparecía que la zona 8 se han quintuplicado secuestros y extorsiones. Estamos viendo nuevamente sicariato, estamos viendo nuevamente cuerpos que aparecen desmembrados o en condiciones gravísimas. ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto? Porque ahora vamos al otro lado. Las reformas, no solamente el IVA, las reformas tributarias han afectado en beneficio al gobierno en más o menos 4.000 millones de dólares. O sea, 4.000 millones de dólares que le sacan a la ciudadanía, sean grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Y por el otro lado, el incremento en el presupuesto de seguridad es de 218 millones, 220 millones. Entonces ahí esas distorsiones creo que son las que nos deberían estar preocupando mucho más. Lo que me preocupa también es que al parecer en el presupuesto para la seguridad del país se ha disminuido un monto considerable. No obstante que se sabía que se iba a aprobar el IVA en la Asamblea Nacional y que iba a tener algo así como más de 1.000 millones de dólares, pero se ha disminuido el presupuesto de lo que conozco. Pero veamos ahora otro factor, don Rodrigo, porque el presidente envía el proyecto con carácter urgente solamente para elevar del 12 al 15% el IVA. Y contrario a lo que ha ocurrido en la Asamblea en anteriores gobiernos, donde todo presidente que enviaba un proyecto de esta naturaleza salía trasquilado. En cambio ahora no. Le dicen, te aceptamos el 15% y te damos más lana. Cobra a las empresas, cobra a los bancos, cobra a las cooperativas también sobre determinados montos de ganancias. ¿Qué opinión tiene de eso? A ver, una sola puntualización. La Asamblea Nacional negó el incremento del IVA. Eso no tuvo los votos a favor y más bien devolvió el proyecto a presidencia con el IVA negado y los otros impuestos. Entonces ahí Pero viene no un hubo en la problema. Asamblea los votos para sostener sino que... El IVA fue negado en la Asamblea, más bien se crearon las otras, les llaman contribuciones, pero no eran impuestos. Entonces, el presidente más bien en su veto vuelve a incluir el IVA y se ratifica en las otras contribuciones. Ajá, Y esa es la fue. razón por la cual la Cámara de Comercio de Guayaquil y otros sectores económicos se han tomado el tiempo de presentar denuncias de inconstitucionalidad por lo sucedido, ya que recordemos que de esta manera se aprobó años atrás el famoso impuesto verde, por ejemplo. Impuesto verde que la Asamblea no aprobó, que el presidente lo incluyó en un veto y terminó pasando. Pero la Corte Constitucional, años más tarde, dijo, no. Esto no estaba en la ley, esto no estaba en la propuesta presidencial, por ende, este impuesto verde se deroga. Ajá. Y ya había precedencia al respecto, por ende esta fue una jugada arriesgada, definitivamente,
pero obviamente, como lo vimos en minutos atrás por el tema de los números, esta jugada es una jugada netamente económica para pagar en su gran mayoría atrasos y atrasos que no necesariamente venían del gobierno anterior, porque el gobierno anterior también pagaba atrasos del precedente y así sucesivamente. Entonces, esta cadena de atrasos solamente se ha ido moviendo hacia adelante y ahorita algo se ha cubierto, pero lo que sí creo que es importante que tomemos en consideración es que cuando estamos hablando de que hay una crisis económica y en el Ecuador ese ya parece el cuento del nunca acabar, vamos a tener que ver que estas crisis económicas, el gobierno poco hace, por decir que algo hace, pero la gran mayoría de los impactos recaen en la ciudadanía y en un pobre crecimiento económico que lo hemos visto al menos desde el 2007 a la fecha. Lo que es peor, don Rodrigo, es que la gente ve que de parte del Estado, de parte del gobierno, no hay el esfuerzo, no hay el sacrificio que sí se le demanda al pueblo. Todo gobierno que llega lo primero que hace es elevar impuestos, pero no aminora, no achica esa voluminosa masa de burocracia que existe. De tal suerte que por allí también el gobierno no está haciendo nada. Por ahí regulando unos suelditos que, como dijo un dirigente sindical ya retirado, no le van a parar bola. Precisamente le escuchaba yo esto a Miguel y ya estamos viendo en los titulares de prensa y por eso estaba buscándolo, es los supersueldos, difíciles de eliminar. Los contratos colectivos se imponen a la decisión del gobierno de Daniel Noboa. Ajá. Bueno, aquí vamos a ver, y esto de aquí no es un tema nuevo, ¿ah? Así Esto es. es la razón por la cual los gobiernos anteriores no los habían podido eliminar. Veamos si ahora se da la eliminación, y aquí yo creo que habría que ver si la Corte Constitucional, de manera responsable, ahora se pronuncia diciendo, no, pues, existe una norma que prohíbe, y esto de aquí yo creo que hay que manejar los términos adecuadamente, que el salario de los funcionarios no supere el salario del presidente. Ahora, ¿qué significa salario? ¿Lo que está en nominal o lo que es el total que cobra? Ajá. Porque salario está contemplado, en el caso del privado, el salario es de 460, la remuneración básica unificada, pero a esta remuneración se le suman horas extras, se le suma 13º, se le suma 14º, se le suma el fondo de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Se le suman comisiones. Ahora vamos al otro lado. Si en el sector público aplicamos la misma lógica, también va a haber un sinnúmero de sobresueldos que van a superar con creces el salario del presidente. Pues aquí hay un llamado a la ministra, hablemos estamos hablando de salario o de ingreso total, que son dos cosas distintas. Y solo para complementar, hice referencia a horas extras. El jerárquico superior, por ser un cargo de confianza, no debería tener horas extras, que es donde recaen todos estos salarios dorados o supersueldos, como se les ha calificado. Bueno, yo creo que el sector público no debería tener horas extras, porque por ahí hay una cantidad de fuga económica terrible. Durante el día y la tarde no hacen nada, pero sí hacen horas extras. Y en las 2 horas o 3 horas o 4 horas extras pretenden hacer todo lo que no hicieron antes. Ahí hay que... Lo que pasa es que es difícil en un estado como el nuestro, ¿verdad? Y donde la viveza criolla se impone. Vamos a otro tema, don Rodrigo, porque hay 11 preguntas planteadas por el presidente Noboa para la consulta popular. Preguntas que son de referéndum y preguntas que son de consulta popular. En el referéndum está la pregunta que tiene relación al Código del Trabajo, para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Está de acuerdo con el anexo 4? Se le pregunta al ciudadano. ¿Cuál es su opinión del tema? A ver, primera cosa, tenemos preguntas de referéndum
y tenemos preguntas de consulta popular. De acuerdo completamente, las unas implican un cambio en la Constitución, las otras recogen la opinión del pueblo para tomar acciones. Lamentablemente la historia nos ha dicho que todas las preguntas, sean de referéndum o de consulta popular, terminan siendo preguntas de plebiscito, popularidad del presidente, y de acuerdo al informe de ayer de Perfiles de Opinión, hay un descenso, todavía se mantiene sobre el 70%, un descenso de 11 puntos. Ahora regresando al tema de la pregunta de las horas extras, que parecería que es la que más bulla ha causado, cuando deberíamos tener un 100% a mi criterio en la pregunta de la extradición, por ejemplo. Y creo que esa pregunta, bueno, no del 100%, porque habrá algunos delincuentes, tanto formales como informales que no se los ve todavía, que han de estar preocupados de eso. Pero la hora extra es una forma de contratación, perdón, la hora trabajada, es una forma de contratación vigente en el mundo entero. Hora trabajada, hora pagada. Y ahí se suma en el valor de la hora todos los beneficios de ley, que en el caso del Ecuador son un número alto. Y así es como se debería calcular. Y vamos viendo que en Estados Unidos, Europa, muchos países del mundo y el Ecuador, antes de la Constitución del 2008, así funcionaba. Las declaraciones que ha planteado la ministra nos han dejado algunas dudas, porque hace referencia a que tal vez debamos tener al menos 4 horas diarias para poder para validar las horas extras. Y ahí yo me pregunto, si ya son 4 horas diarias, es el 50%, y eso se llama jornada de medio tiempo o jornada parcial permanente. Aquí la situación es que necesitamos abrir espacios de empleabilidad y necesitamos formalizar espacios que están activos, están presentes en el mercado laboral, que no están cumpliendo el pleno derecho de acuerdo a la ley. Por ende, lo que deberíamos estar pensando, y mi apoyo total al trabajo por horas, entendiéndose hora trabajada, hora ganada. Y si el hombre trabajó o la mujer trabajó 2 horas al mes, pues se le pagará por 2 horas. Y si trabajó otro tanto de horas al mes, pues se le pagará por las horas efectivamente trabajadas, y así es como funcionaba el Ecuador antes de la Constitución del 2008. Tú llegabas, cubrías tu número de horas, había meses que trabajabas, se me ocurre, 80, 90, 100 horas. Había otro mes en que trabajabas 20, porque las circunstancias se dieron así. Y en mi caso personal, las circunstancias se daban no por el empleador, sino por mis horarios que tenía en la universidad. Entonces, eran opciones. La opción de del trabajo por horas también favorece a quienes quieran buscar un que estando en medio tiempo, que tienen algún contrato vigente con un empleador y que deciden prestar servicios a otro empleador de manera libre y voluntaria por un cierto número de horas adicionales para cubrir un requerimiento del empleador y a la vez cubrir una necesidad del del trabajador. Llega a manejar al país, lo que hace es buscar parches para la economía, con aumento de impuestos, con cobros para empresarios, bancos, cooperativas. Y en el caso del Código del Trabajo también parecería ser que este es un parche. Parche de momento, porque hay una gran cantidad de desocupados que son en su gran mayoría jóvenes. ¿Por qué no ir y abordar más bien con la integralidad que debe hacerse un nuevo Código del Trabajo para ponerlo acorde a nuestra época, a nuestras demandas? Porque el código que tenemos data de hace 80 años. A ver, yo creo que el hecho que el código sea viejo no necesariamente lo vuelve malo, porque lo calificamos de malo por la edad, no lo calificamos de malo por su contenido. El código yo creo que tiene que
tenerse unos 4 o 5 correctivos puntuales y el código estaría perfectamente vigente al día de mañana. Jornadas laborales, modificación de lo que tiene que ver con ahí se fue el nombre, la jubilación patronal, temas en lo que tiene que ver con contrato fijo y lo que tiene que ver con desahucio. Básicamente son 3, 4 temas en los cuales nadie los quiere topar porque se vuelve un problema político. Y el problema político real de preocupación de sindicatos, de trabajadores, de empleadores y de gobierno no debería estar en reformar ciertos aspectos del código. El problema político más grande que se tiene es los 6 o 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Pero eso es secundario. Ahí nadie se preocupa. Eso está bien para el discurso. Pero cuando hay que tomar acciones en beneficio de esa gente, regresa a defender los derechos de los trabajadores, inalienables, imprescriptibles, no regresión de derechos, y un pocotón de discursos de la vieja guardia de izquierda que ya debería estar absolutamente caduca y que aparentemente, por lo menos en América Latina, la estamos viendo que está en peligro de extinción. Esperemos que así sea. ¿Qué hacer? Porque la clase política es la que debe estar interesada en esto. Pero la clase política está interesada en defenderse de metástasis, de purga, de lo que la fiscal está haciendo, y estamos viendo cómo, sin motivo alguno, la Asamblea sigue empujando el carro del juicio político para una mujer que le está devolviendo en algo la confianza al país. Por como me lo planteas, pues parecería que la clase política es un sinnúmero de parásitos que está en el intestino. Habrá que tomar algún desparasitante para que luego de una pequeña purga se vayan y el cuerpo pueda retomar sus niveles normales y óptimos de funcionamiento. Eso es lo que está pasando. Vemos una clase política más interesada en defender sus intereses puntuales y particulares que, como digo yo, defender los intereses de las grandes mayorías. Así es. Con los discursos de defensa de derechos y demás, como lo mencioné, no nos damos cuenta que esa defensa, entre comillas, de derechos está perjudicando y atentando contra los derechos de las grandes mayorías, que son quienes no tienen empleo. Y si el código no se revisa, pues esto va a seguir exactamente igual. Y si de la consulta popular, y qué pena tener que decirlo, de la consulta popular se aprueba que el trabajo por horas debe validarse, y al trabajo por horas le ponen las mismas restricciones que tiene el código vigente, simplemente mataron una consulta popular y esa plata se la pudieron haber gastado en cualquier otra cosa mucho más productiva. Don Rodrigo, muy gentil por su tiempo y sus opiniones y análisis que ha hecho de estos temas que hemos tocado, donde lo importante es la orientación que de personas como usted tiene nuestra audiencia aquí en OMC Noticias para saber exactamente qué ocurre en el Ecuador. E ir viendo que la clase política le está debiendo en mucho al país, porque bien lo dijo usted, está solo viendo sus intereses y no viendo los intereses del Ecuador. Es otro tema también que alguna oportunidad le voy a invitar para conversar, qué hacer con esta clase política, que ya vemos cómo los vínculos que ha tenido y cómo se ha manejado. Gracias, don Rodrigo. Así es, Orlando, vínculos graves, y creo que no solamente cae en lo que llamamos izquierda o derecha, sino es en un clientelismo y un populismo de la clase política que va más allá de tendencias ideológicas. Un fuerte abrazo. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre por el diálogo aquí, hablándonos respecto a las repercusiones que trae consigo la implementación del 12 al 15% del IVA y también esto de la consulta popular donde se pretende impulsar o se está impulsando una pregunta para enmendar la Constitución en lo que tiene que ver con el Código del Trabajo por el contrato por horas, cosa que ya está. Pero así es la situación, porque tenemos lamentablemente un pueblo que
que no reacciona frente a estas decisiones políticas. Un pueblo que admite y acepta todo. Da el voto a cualquier hijo de vecino, a cualquier hijo de narcotraficante o de violador. Y cuando se le pregunta, ¿qué le parece esto? No, yo no soy político, dice. Pero ¿para qué le das el voto a gente inoficiosa que nos va a hacer daño desde la supuesta política que manejan? Es la gran pregunta.